Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la tercera semana del tiempo ordinario, La primera lectura de hoy viene del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 18 al 19 y 24 al 29. Cuando David se enteró por Natán de las promesas divinas, fue a ponerse delante del Señor y le dijo: ¿Quién soy yo, Señor? ¿Y qué es mi casa para que me hayas favorecido tanto hasta el presente? Y no contento con esto, extiendes ahora tus promesas también a mis descendientes. Ciertamente, Señor, no es así como proceden los hombres. Tú has elegido al pueblo de Israel para que sea siempre tu pueblo. Y tú, Señor, has querido ser su Dios. Ahora, Señor, manténle a tu siervo y a su casa la promesa que le has hecho y cumple tus palabras. Así tu nombre será glorificado para siempre y todos dirán: el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel. La casa de tu siervo David permanecerá para siempre en tu presencia. Pues tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, eres quien le ha hecho esta revelación a tu siervo. Yo te edificaré una casa, por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica. Sí, Señor, tú eres Dios, y tu palabra es verdadera. Tú has hecho una promesa a tu siervo David. Dígnate pues ahora bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca para siempre ante ti, porque tú, Señor Dios, lo has dicho, y tu bendición, la casa de tu siervo, será bendita para siempre. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 131 y el responsorio es: Dios le dará el trono de su padre David. Dios le dará el trono de su padre David. Señor, Dios poderoso de Jacob, en favor de David, acuérdate de todos sus afanes y de aquel juramento que te hizo. David juró al Señor: no hay de entrar en la tienda donde habito, ni he de subir al lecho en que descanso. No habré de conceder sueño a mis ojos, ni quietud a mis párpados, hasta que halle un lugar para el Señor, una morada fija para el Dios poderoso de Jacob. Dios prometió a David, y el Señor no revoca sus promesas. Pondré sobre tu trono a uno de tu propia descendencia. Si tus hijos son fieles a mi alianza y cumplen los mandatos que les enseñe, también ocuparán sus hijos tu trono para siempre. Esto es así, porque el Señor ha elegido a Sión como morada. Aquí está mi reposo para siempre, porque así se agradó. Será mi casa. Dios le dará el trono de su padre David. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero?
Porque si algo está escondido, es para que se descubra. Y si algo se ha ocultado, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes. Y con creces, al que tiene, se le dará. Pero al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo el segundo libro de Samuel, y el contexto de esta lectura es de que después de que David ha conquistado a los pueblos vecinos y ha conseguido la paz para su reino, pues él se encuentra descansando en su palacio, y cae en cuenta de que mientras él vive en un palacio de cedro, pues Dios habita en una tienda, y le nace esta idea de querer construirle un templo al Señor, y se lo comenta a Natán, el profeta. Y después Natán viene y le dice cuál es la respuesta del Señor a esta propuesta de David. Dios le dice: tú no me construirás ningún templo, puesto que yo soy quien te ha dado lo que tienes. Yo te llamé para que fueras rey de David. Yo te he dado victoria sobre tus enemigos. Yo te he dado la paz que ahora tienes. Así que tú no puedes hacer nada por mí. Soy yo quien te confiere todo cuanto tienes y cuanto eres. Y más todavía, haré de tu descendencia, de tu casa, una dinastía que permanecerá para siempre, ¿no? Y esto es lo que después Natán viene y le cuenta a David. Y David se queda sorprendido por todo lo que Dios le dice y lo que hará con su descendencia, de lo que Dios promete hacer con su descendencia, de prácticamente de crear una dinastía, de que alguien consistentemente estará en el trono de David, mientras se mantengan fieles a la alianza con Dios. Y la primera lectura de hoy ahora es cómo David responde ante estas palabras que Dios le ha dicho por medio del profeta Natán, y es una oración de alabanza y de acción de gracias por lo que Dios le acaba de comunicar. Y dice, y empieza la lectura: cuando David se enteró por Natán de las promesas divinas, fue a ponerse delante del Señor y le dijo. Es muy probable que aquí David fue a la tienda del encuentro, a la tienda dentro de la cual se encontraba el arca de la alianza, que simboliza la presencia misma de Dios. Digamos, algo equivalente, algo similar para nosotros católicos sería ir ante el Santísimo y ahí estar en la presencia de Dios. Pues David va a la tienda del encuentro donde está el arca, y ahí ofrece esta oración de alabanza y de acción de gracias. David empieza diciendo: ¿quién soy yo, Señor? ¿Y qué es mi casa para que me hayas favorecido tanto hasta el presente? Así que David, en su humildad, está reconociendo la grandeza de Dios y la abundancia de Dios con cuanto lo ha bendecido. Lo ha hecho rey, le ha dado victorias, y ahora su reino se encuentra en paz. Y ahora puede empezar, a descansar y pues a glorificarse de todo cuanto Dios le ha concedido y dado. Y no contento con esto, extiendes ahora tus promesas también a mis descendientes. Ciertamente, Señor, no es así como proceden los hombres, ¿no? Y es una distinción impresionante que David hace, cómo Dios actúa tan generosamente. Bendición sobre bendición, gracia sobre gracia, ¿no? Algo que entre nosotros pues simplemente no es común.
Y David, pues lo nuevo que se acaba de enterar es de que Dios bendecirá su descendencia y hará de su descendencia una dinastía. Y aquí tenemos la conexión que hay entre Jesús y David, puesto que en las genealogías que tenemos tanto en el Evangelio de Mateo como de Lucas, se traza la conexión de Jesús a David. Y ahí esta promesa que Dios le ha hecho a David se está cumpliendo en Jesucristo. Tú has elegido al pueblo de Israel para que sea siempre tu pueblo. Así que Dios escogió a su pueblo, pero después de que Dios lo escoge, también Dios hace una segunda promesa. Y tú, Señor, has querido ser su Dios. Así que Dios escoge a Israel como su pueblo y también Dios le dice, yo seré tu Dios. Así que son dos puntos interesantes, detalles interesantes de la alianza. No solamente Dios escoge a Israel, sino que también Dios se compromete a ser su Dios, a caminar con su pueblo, a protegerlo, a guiarlo y también a veces a sacudirlo. Ahora, Señor, manténle a tu siervo y a su casa la promesa que le has hecho y cumple tus palabras. Así tu nombre será glorificado para siempre y todos dirán, el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel. Así que aquí David simplemente está resumiendo las promesas y en esta oración de alabación y de acción de gracia le dice, Señor, pues cumple lo que has prometido por medio de las palabras que me has dado por parte del profeta Natán. La casa de tu siervo, dice la lectura, David, permanecerá para siempre en tu presencia, pues tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, eres quien le ha hecho esta revelación a tu siervo. Yo te edificaré una casa, por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica. No será David quien le construya el templo a Dios, será su hijo Salomón quien llevará a cabo esta edificación del templo de Israel en la ciudad de Jerusalén. Sí, Señor, dice la lectura, tú eres Dios y tu palabra es verdadera. Tú has hecho una promesa a tu siervo David. Dígnate pues ahora bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre ante ti, porque tú, Señor Dios, lo has dicho, y con tu bendición la casa de tu siervo será bendita para siempre. Aquí hemos de hacer una distinción en cómo la promesa de Dios se lleva a cabo. Dios no le está diciendo de que el reinado, o sea, la presencia física, la estructura monárquica de David necesariamente permanecerá, puesto que muchos de los reyes de Israel no fueron fieles a la alianza, tanto los del norte como los del sur, o sea, los de Judá y los de Israel, ¿no? Y la historia de las monarquías del pueblo de Israel, pues están marcadas con líderes, con reyes que verdaderamente no solamente renegaron de su llamado, de su responsabilidad, sino también dieron unos terribles ejemplos de lo que significa vivir bajo la alianza de Dios. Pero la promesa de Dios, de una manera u otra, se cumple. Y por eso tenemos la conexión que se hace en el Nuevo Testamento de Jesús a David. Aunque Jesús no es un rey al estilo de David, aunque en él no vive ningún palacio, aunque Jesús no se viste como los reyes aún de su tiempo, la conexión que hay entre David y Jesús, ahí se afirma y se confirma la promesa que Dios ha hecho de que la casa de David, la descendencia de David, será en cómo Dios cumplirá su promesa. Y por eso las genealogías que tenemos en los evangelios de Mateo y Marcos pues son significantes, porque los evangelistas hacen esta conexión
de que la promesa de Dios se cumple a su debido tiempo, en el tiempo cuando Dios lo disponga, no en nuestro tiempo. Y aquí hay dos nociones del tiempo, particularmente en el lenguaje griego, que es la lengua del Nuevo Testamento, el tiempo cronológico y el tiempo kairos. El tiempo cronológico es el tiempo lineal de punto A a punto B, el tiempo que se mide, digamos, con el calendario o con el reloj. Pero el tiempo kairos es el tiempo del corazón, el tiempo de la gracia de Dios, el tiempo cuando Dios dice ahora y ahora va a ser. Y esto es cuestión de la voluntad de Dios, de los designios de Dios. No según cómo y cuándo nosotros lo queramos, sino cuándo y cómo Dios lo disponga. Y esta es la noción del tiempo kairos, que cuando Dios lo determina es cuando se lleva a cabo y no hay de otras. Y con esto, pues, de una manera u otra tenemos que hacer nosotros la paz. Dios no le dice a David en esta promesa cuándo y cómo se llevará a cabo este cumplimiento de la promesa. Simplemente que de su descendencia vendrá el prometido, que su descendencia será el linaje que dará el fruto de la promesa que Dios le ha hecho. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio. Y en el Evangelio de hoy tenemos una colección de dichos que a primeras parecen desconectados unos de otros. Y nos dicen algunos comentaristas del Evangelio de Marcos que es muy posible que estos dichos que el evangelista Marcos ahora recoge en este lugar específico en su Evangelio, pues quizás existieron antes desconectados unos con otros. Y el hecho de que el evangelista Marcos los reúne y los pone juntos y después los conecta con lo que viene antes y después, pues ahí le da un sentido según cómo él organiza a estas palabras, estos dichos y estas parábolas de Jesús. Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud. Así que Jesús todavía se está dirigiendo a las multitudes. ¿Será la misma multitud que se nos dice que está escuchando a Jesús a un lado del lago cuando Jesús está sentado en la barca y la multitud está a la orilla, que es el contexto de lo que viene antes de este evangelio, o sea, lo que leímos ayer de la parábola del sembrador? A lo mejor es esta misma la multitud y quizás el evangelista Marcos, pues por eso conecta estos dichos que tenemos ahora con la parábola previa. Y sí hay una conexión que se puede hacer fácilmente entre lo que viene ahora y lo que vino antes con la parábola del sembrador. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Aquí esta parábola, podemos decir, en el cual la imagen es de una lámpara, y hemos de recordar que las lámparas de aquellos tiempos eran prácticamente como una cazuelita que tenía un pequeño hoyo hacia la punta, y por ese hoyo se le ponía la mecha que estaba empapada del aceite, y en la otra punta era donde se encendía, y estas eran las lámparas que se utilizaban para iluminar las casas. Así que la imagen es de una lámpara. Y una lámpara, pues, se enciende para que ilumine, no para ponerla debajo de una olla o de una cama, ¿no? O sea, es algo ilógico la comparación que hace, pero el mensaje es el siguiente, de que cuando uno es atraído por el reino, cuando uno es formado por el reino, cuando uno es parte de este reino, se tiene que compartir, se tiene que llevar a otros, ¿no? Y esto es un recordatorio para nosotros, que nos
identificamos como discípulos de Jesucristo, como miembros de este reino inaugurado en Jesucristo, y de que por tanto, si nos identificamos con este reino, somos llamados, parte de nuestra responsabilidad de nuestro bautismo y confirmación es de compartir lo que nosotros hemos recibido, que no se guarde solamente para uno mismo. Tristemente, para muchos piensan que la religiosidad, nuestra fe, es simplemente algo personal, ¿no? Y no. Si hemos reconocido de que Dios ha derramado su gracia sobre nosotros, a pesar de nosotros mismos, de que Dios nos sana, nos salva, nos reintegra, lo hace para después ¿qué? Para después lanzarnos y seamos sus testigos ante el mundo donde quiera que Dios nos mande, donde quiera que Dios nos ponga. Así que pretender que nuestra fe, que nuestra religiosidad es simplemente algo personal, algo secreto, pues es una contradicción que no encaja con lo que Jesús nos dice, particularmente con estas palabras. Y continúa el Evangelio diciendo, porque si algo está escondido, es para que se descubra. Y si algo se ha ocultado, es para que salga a la luz. Y después cierra esta parábola diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es como una advertencia de que pongamos atención, de que si al principio, particularmente en el Evangelio de Marcos, Jesús les decía a la gente que no divulgaran nada, particularmente a aquellos que eran sanados, aquellos que recibían algún milagro, alguna expulsión de demonios, ¿no? Jesús les decía, no lo compartan con nadie, porque primero Jesús quería que asimilaran, que se identificaran con el reino por medio del cual fue posible esa sanación, esa expulsión de demonios, ese milagro. Y que no simplemente comunicaran el fenómeno, el milagro de lo que vivieron, sino que de dónde proviene esa gracia que han recibido, esa sanación, esa expulsión de demonios en ellos, ¿no? Así que Jesús al principio les dice que no compartan, que no divulgan lo que han escuchado o lo que han recibido, sino que primero se identifiquen, hagan suyo el reino para después proclamarlo, para después gritarlo desde las azoteas, puesto que esta es fundamentalmente nuestra misión como discípulos de Jesucristo, y no tanto de palabra, ¿no? Aquí me recuerda lo que San Francisco les decía a sus hermanos, ¿no? Utilicen cualquier forma, cualquier método, cualquier instrumento para proclamar la buena nueva, para proclamar el amor, la compasión, la misericordia de nuestro Dios Padre. Y si es necesario, les decía, utilicen la palabra. Así que para un San Francisco era más importante el modelar, el compartir, el que nuestras vidas manifestaran la gracia de este encuentro con Dios, lo que ha hecho nosotros y a lo que somos llamados a hacer y vivir en Jesucristo. Así que esto es lo que ahora Jesús nos dice. Si antes les dije que no divulgaran nada de lo que escuchan, de lo que son testigos, ahora, después, a su tiempo Kairos, en su tiempo debido, tienen que compartirlo. Así que no nos podemos quedar simplemente como algo secreto, como algo personal. Un cristiano que no comparta su fe y esperanza, un cristiano que simplemente se guarde su fe personalmente, pues es una contradicción, puesto que somos llamados a compartir y a ser instrumentos y testigos de lo que Dios está haciendo en nosotros y por medio de nosotros. Continúa la enseñanza de Jesús con otras palabras que parecen estar desconectadas con las que vienen antes, y dice, siguió hablándoles y les dijo, pongan atención, aquí nuevamente una advertencia, como la advertencia que dijo antes al final de las primeras palabras, que dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y ahora al empezar estas otras enseñanzas, también pone esta advertencia, pongan atención
a los que están oyendo. Así que a nosotros, que ahora estamos leyendo o escuchando estas palabras, también se nos dice, ¿no? La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma será usada para tratarlos a ustedes. Vaya advertencia que nos recuerda, ¿no? Si nos atrevemos a juzgar, si nos atrevemos, pues, a pasar ciertas condenas sobre otros, tendremos que tener en cuenta que esa misma regla que utilizamos para juzgar y condenar será utilizada para con nosotros. Y ahora, ¿desde qué punto de vista, desde qué orientación nosotros nos atrevemos a juzgar, a pasar condena? Si es desde un punto de vista de la compasión, de la misericordia, del amor mismo que nosotros hemos recibido, pues, digamos con toda confianza, podemos actuar, podemos aún medir las situaciones. Si es la compasión, si es la misericordia que nos guía, que nos acerca en relación al prójimo. Pero si es la malicia, si es el odio, si es el rencor, si es la avaricia, entonces ya podemos atenernos a las consecuencias de nuestras acciones, de nuestro juicio, de nuestras condenaciones. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes. Y con creces termina diciendo esto. Con creces, con aumentación, con abundancia. O sea, si nosotros con malicia, si nosotros con odio, rencor pasamos estos juicios y condenaciones, pues aún será peor todavía en aumento a lo que nosotros recibamos, según desde dónde juzgamos, desde dónde condenamos. Pero también, si es por medio de la compasión, de la misericordia, del amor, que nosotros nos relacionamos con el prójimo y actuamos, pues entonces también podemos estar confiados de que esa misma gracia, esa misma compasión, esa misma misericordia, pues también Dios la incrementará en cómo Dios nos trate a nosotros. Y continúa la lectura de hoy del Evangelio diciendo, al que tiene, se le dará. Al que tiene, se le dará. Aquí viene a la mente lo que vemos consistentemente en la Sagrada Escritura, de que Dios, como lo vimos en la primera lectura, de que Dios da en abundancia sobre abundancia, que Dios derrama gracia sobre gracia, amor sobre amor, y que Dios es un Dios generoso, que cuando Dios lo dispone, cuando Dios derrama, no es agarrado, no es un Dios que se limita en su generosidad, en su abundancia, sino que de su abundancia, su generosidad desborda gracia sobre gracia, amor sobre amor, compasión sobre compasión. Y es esto lo que estas palabras nos quiere dar a entender. Al que tiene, se le dará. O sea, cuando respondemos al reino de Dios, a la gracia de Dios, al amor de Dios, cuando respondemos a su gracia, pues Dios hace caer sobre nosotros esta abundancia. No porque lo merecemos, por la pura iniciativa, por la pura gracia, por el puro amor de Dios. Lo que Dios nos da, lo que Dios provee, nunca lo merecemos, nunca lo ganamos o lo meritamos. Siempre es una iniciativa de Dios para con nosotros. Y después viene lo último que dice, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. O sea, aquel que ha recibido y no lo ha puesto en práctica, aquel que ha recibido y no lo ha aprovechado, pues aún lo poco que piensa que tiene, lo perderá o se le quitará.
Y esto la vida misma nos lo enseña en diferentes formas. Por ejemplo, alguien que Dios lo ha dotado con grandes provisiones, ya sea en dones, en inteligencia, ya sea en capacidad de hacer, de construir, y que a últimas no pone en práctica todo cuanto recibe, pues eso poco que tiene lo perderá, ¿no? Y tristemente a veces vemos muchos ejemplos de personas que tienen unas capacidades, unos dones, una inteligencia, una forma de hacer y de construir, pero que a últimas no hacen nada con esto. Se permiten de que otras cosas lo jalen. Y a últimas, todo aquello que han recibido en potencial se pierde. No llega a hacer nada, no produce nada para el reino, ni para sus vidas. Pues igual, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Si a últimas no nos dejamos transformar por esta gracia de Dios, por la palabra de Dios, y no ponemos en práctica esto que hemos recibido, esto que hemos entendido y asimilado, pues a últimas, aún esto poco lo perderemos. En la manera que pongamos en práctica lo que recibimos, pues producirá fruto. Gracia sobre gracia, abundancia sobre abundancia. Pero si no lo ponemos en práctica, si no nos ponemos a la disponibilidad del reino, pues aún lo poco que pensamos que tenemos, lo perderemos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio Claret América, @Radio Claret América,